Si os preguntase qué estabais haciendo hace 30 años, prácticamente, muchos no habríais nacido, mucha gente de la que ve el canal no habría nacido. Yo personalmente tenía pues 30 años menos y la memoria empieza a ser ya un poco difusa. Pero sí os puedo contar que en 1995 la editorial Hansing Gluck tuvo a bien editar un juego de mayorías ambientado en España llamado El Grande, diseñado por Wolfgang Kramer y Richard Ulrich. El Grande es un juego que ganó el juego del año, el Spiel des Jahres, en Alemania, en 1996. Y ha tenido, a lo mejor no en Europa, pero sí en España, en el idioma castellano, ha tenido una vida errática, por decirlo de alguna manera. Las ediciones no han permanecido en las estanterías, pues tal vez todo el tiempo que el juego se merece. Os voy a explicar un poco de qué va. Es muy sencillo, pero tiene su profundidad, si no, pues seguramente no lo reseñaría, y un par de pensamientos que me producen el juego. En el Grande, cada uno de los jugadores representa un grande, la alta nobleza, dentro de la que está a punto de constituirse como una de las naciones más poderosas del siglo XV, XVI, XVII en el mundo, que es España. El juego está ambientado en el siglo XV, eso significa que pues, están empezando a juntarse todos los diferentes reinos. Aún hay cierta parte de la península que está ocupada por los moros, por las tropas moras. Continúan habiendo reinos como Granada, por ejemplo, que continúan siendo reinos no cristianos. Estamos hablando de pues, la Reconquista, la unificación de reinos, el posterior descubrimiento de lo que hoy llamamos América. Y pues en el juego interpretamos pues eso, grandes, altas noblezas representadas por este gran cubo rojo. Al principio de la partida, a cada jugador y luego para el rey, que es esta cosa de aquí. No. La producción en 1995 era la que era. Eso es el rey. Se reparte una carta de los diferentes reinos que componen la península. O sea, al azar, y cada jugador, cada persona, pues se determina dónde va. Vamos a poner que pues, el rojo cae en Valencia, que es de donde yo soy. Y se coloca el grande y dos caballeros representados por estos dos cubos. En 1995 las cosas eran mucho más sencillas, no hacían falta pequeños meeples con formitas ni nada. Un cubo era un caballero y era más que suficiente. Así, con todos los grandes que pueden estar en el juego, y para el rey. Y el rey pues cae en una provincia. El rey es súper importante y ahora explicaré por qué, porque va a determinar cómo podemos colocar caballeros en el tablero. El grande es un juego de mayorías, por lo tanto vamos a intentar tener el mayor número de caballeros en cada uno de los reinos para poder llevarnos los puntos que ofrecen, que son varios. Como ejemplo, vamos a coger Sevilla. En Sevilla, aquí tenemos, como en cada una de las zonas del tablero, tenemos los puntos que puede otorgar en función de las mayorías que se establezcan. La persona con más caballeros en cada una de las rondas de puntuación en Sevilla tendrá 4 puntos. La segunda persona con más caballeros después tendrá 3 puntos y la tercera persona con más caballeros tendrá 1 punto. En caso de empate, ese rango no se puntúa. Es decir, si verde y azul tienen 2 caballeros cada uno, no puntuaría el 4, puntuaría el 3. O sea, el 4 no se considera, por lo tanto la primera mayoría sería el 3. Si rojo tuviese 4 y verde y azul tuviesen 2 cada uno, rojo puntuaría 4 puntos, verde y azul saltarían el 3 y verde y azul puntuarían 1 punto. Para que os hagáis una idea de cómo funciona la puntuación. ¿Cómo funciona la estructura del turno? No voy a explicar todas las reglas, pero ya sabéis que algo tengo que explicar, si no. Empezamos con una mano de 12 cartas, llamadas cartas de poder. Todas las cartas de poder tienen la misma estructura, todas las cartas de poder son iguales para todos los grandes.
tienen un valor numérico que va del 12, del 2, perdón, del 1 al 13, son 13 cartas, disculpad, del 1 al 13, y en cada una de ellas tenemos un valor numérico, del 1 al 13, y el número de caballeros que podemos llamar a nuestra corte desde las provincias. En la mesa hay dos áreas que tenemos que abstraer. Una son las provincias, que es la reserva donde están los caballeros, y otra es nuestra propia zona de juego, que es nuestra corte. Cuando elegimos una carta, estamos diciendo cuántos caballeros vamos a traer desde las provincias a nuestra corte. Cuando se juega una carta de poder, empezando pues por la persona que se decida que empieza la ronda, que va a permanecer así durante toda la primera ronda, y después pues hay una forma de verlo, como es. Cuando se elige una carta, las siguientes personas que tengan que elegir la carta, porque las cartas se eligen boca arriba, no pueden repetir el valor. El valor que tienen que elegir tiene que estar por encima o por debajo de la carta que las otras personas hayan jugado previamente. Una vez todo el mundo pues ha jugado su carta, empezando por quien haya jugado la carta de poder de mayor valor, empezará la ronda, siempre en orden descendente con el valor de la carta que se haya jugado. La persona con mayor valor pues cogerá ese número de caballeros, el número de caballeros que se representan en la carta, un cubito en el caso de un 11, y lo pondrá en sus provincias, en su corte, perdón. Una vez hecho eso, podrá elegir una de las 4 cartas disponibles en la mesa. Son cartas de acción. Tenemos 4 niveles de cartas de acción. Cada una de ellas determina cuántos caballeros vamos a poder colocar. Está señalado aquí abajo en la edición que tengo yo, bajo a la izquierda. Cuántos caballeros se van a poder colocar en los reinos, en el tablero, y la acción que se puede realizar cuando se coge esa carta. Y aquí es donde está la gracia del juego. Cuando se van a colocar caballeros en el tablero, la restricción es la siguiente. Solo se pueden colocar caballeros en zonas adyacentes a donde esté el rey. Solo ahí. Nunca se pueden colocar caballeros en la región del rey, jamás. Y nunca se pueden quitar caballeros de la región del rey. En el manual, en el viejo manual, dice que la región del rey es tabú. Podríamos, si hacemos una especie de abstracción y le damos un poco de ambientación a un juego, que la verdad el tema está un poco pegado, podríamos decir que lo que estamos haciendo realmente es conspirar en las zonas de influencia aledañas al poder que representa el rey. El rey en esta época es totalitario y tampoco creo que queramos tocarle mucho las narices. Entonces, lo que estamos hablando es que vamos plantando influencia en zonas aledañas, a la gran influencia del rey, pero no nos metemos directamente en dónde está la corte real, porque pues, seguramente nuestro pellejo estaría en juego. Y así de sencillo. O sea, todas las rondas van funcionando así. La siguiente ronda empieza la persona que haya jugado el valor menor en las cartas de poder. Y durante 3 fases de puntuación, que ahora veremos un poco cómo funcionan, pues iremos puntuando y que al final de la partida, quien tenga más puntos de victoria, en este caso, quien haya llegado más lejos en el track que no tiene numeración en el tablero, gana la partida. ¿Dónde estriba para mí, la importancia y que un juego que tiene casi 30 años pues se mantenga en la ludoteca y continúe considerándolo interesante, tanto como para reseñarlo aquí, como para jugar alguna partida de vez en cuando? El Grande es un juego de mayorías, que si le damos un poco de contexto, tiene coetáneos muy cercanos en el tiempo, por delante y por detrás, que aún permanecen vigentes y continúan teniendo mucho éxito en lo que es el mundo lúdico y las tiendas, y la gente continúa jugándolo. Encima son muy populares, es decir, han tal vez trascendido lo que es el círculo de influencia geek, están ya en el mass market y son muy conocidos, como pueden ser Catán y Carcassonne, ¿vale?
y se publicándose en esa época, teniendo un éxito en ese momento, como es llevar el Spiel des Jahres, teniendo una facilidad de reglas y presencia en mesa para la época bastante atractiva, pues es curioso que no haya permanecido. Y aún así, para mí continúa siendo relevante. Sobre todo porque ofrece las cartas de acción. Voy a acercarlas un poco a la cámara para que las veáis. Son estas de aquí, que os las he comentado. El poder del grande viene un poco por estas cartas. Cada vez que elegimos una, tenemos primero la opción de colocar el número de caballeros que determina la carta y realizar la acción que se coloca aquí. Tenemos tres acciones, digamos, básicas, con las que puedes colocar de 2 a 4 caballeros e ir influenciando de cierta manera qué está pasando en el tablero. Tenemos la acción para colocar 5 caballeros, que lo único que haces es elegir la región del rey, lo mueves a otra región, con lo cual vas a evitar que se coloquen caballeros en esa región, o abres la posibilidad de que se coloquen en regiones adyacentes, que a veces pues, va a determinar tu estrategia en función de las mayorías que busques. Y luego tenemos la carta del intrigante, la carta de intriga. Solo puedes colocar un caballero cuando la seleccionas, pero a cambio vas a poder ya no solo, digamos que darle forma a cómo va a ir los siguientes turnos en función de mayorías o puntuaciones del tablero, sino vas a poder manipular los caballeros de otras personas que estén jugando contigo. Porque, por ejemplo, tenemos intrigas que nos permiten mover cubos a otras regiones, o tenemos intrigas que nos permiten retirar cubos de las cortes de las otras personas. Tenemos intrigas que nos permiten, no sé, por ejemplo, nos permiten colocar caballeros directamente desde nuestra corte en otras zonas del mapa. Y está el castillo. Cada vez que vas a colocar caballeros, puedes colocar cualquier número de caballeros dentro del límite que te ofrezca la carta de acción en el castillo, que son las Islas Baleares, pero bueno, es el castillo. Cada vez que colocas caballeros en el castillo, pues anuncias públicamente cuántos hay. Y después de puntuar el castillo, que tiene su propia mayoría, en cada una de las 3 rondas de puntuación, que es lo primero que se hace, puntuar el castillo, utilizando estos discos, vas a elegir en secreto una región que no sea la del rey, donde colocar todos los caballeros que tengas en el castillo. Y así, pues, para todas las personas que tengan caballeros ahí dentro de esta estructura tan gorda y que a día de hoy creo que sería imposible publicar, porque es de DM, no es de cartón. Y la cosa no es barata. Vale, y con todo esto, que esta explicación súper por arriba de reglas y tal, ¿qué quiero decir? Que para mí el grande, a pesar de, como decía, no tener esa relevancia dentro de lo que es el gran público, el gran mercado, como puedan tener Catán y Carcassonne, para mí continúa siendo un juego que está por encima de estos. Primero, supongo que forma parte un poco de la época, dentro de lo que son el surgimiento de los grandes Eurogames. Ofrece unas reglas sencillas, fáciles de aprender y fáciles de poner en práctica, fáciles de jugar. Tiene un nivel de estrategia que es bastante profundo para el tipo de juego que es, porque tienes que estar siempre pensando en cuáles son las mejores opciones de tus rivales y cuáles son las tuyas y qué carta vas a querer utilizar. Es decir, qué precio vas a pagar para o colocar más caballeros o realizar una acción más poderosa. Y ahí también está el punto por el que creo que nunca ha llegado a ser tan popular que el resto de los juegos que he dicho. Primero, es un juego en el que la interacción puede llegar a ser negativa, cosa que el Catán solo tiene el ladrón, ya está. Y en Carcassonne solo se establece con el bloqueo de, por ejemplo,
posibles rutas, pero las reglas determinan que sea bastante difícil hacer eso. A pesar de que en Carcassonne, por ejemplo, en la construcción de castillos tengas el juego de mayorías de caballeros en los castillos, que pueda determinar cierta interacción, pero es muy como lateral. Aquí no. Aquí estás chafándole los planes a otra persona, colocando 3 caballeros donde pensaba que iba a poder puntuar 7 puntos. O estás jugando una carta de intriga con la que pues, de repente esa mayoría de 3 caballeros pasa a ser un empate a 2 y esos jugadores pues, solo puntúan 4 puntos. O puedes decir, pues ahora esto que está aquí, que al jugador marrón le va a dar 6 puntos por la región, más 2 puntos porque tiene el grande, más 2 puntos porque tiene el caballero, porque cuando se puntúan las diferentes regiones o reinos, como queremos llamarlo, si en la región que estamos puntuando la persona que tiene mayoría controla su grande y está el rey, se lleva 2 puntos extra por cada pieza. Y si tienes el rey, pues te llevas 2 puntos. Y si tienes una mayoría en una región, por ejemplo, rojo puede tener mayoría en Valencia, bueno, o mayoría en Nueva Castilla con 3 cubos, y mayoría en Valencia, se llevaría los 7 de Nueva Castilla, más 2 del rey, los 5 de Valencia, más los 2 del grande. Entonces, el poder jugar cartas que van a hacer que, por ejemplo, pues estos 2 caballeros pasen aquí, o poder en el turno anterior mover el rey, moverlo aquí y que ya no puntúes, y que todo ese castillo que te habías montado de jugadas planificadas perfectamente se vean destrozadas por la interacción de las otras personas que están contigo en la mesa, sí puede crear un nivel de frustración que hace que el gran público tal vez no acepte, y a día de hoy, viendo cuáles son las grandes líneas de diseño que se están lanzando o produciendo, pues tampoco. Porque no sé por qué cada vez llevamos peor lo de que nos frustren, lo de que nos hagan perder. Lucía, que es una amiga con la que he jugado muchas veces, y su marido Ricard. Hola. Lucía muchas veces le echan cara a Ricard cuando hemos jugado, y supongo que aún continuará haciéndolo, que a veces no juega a ganar, sino que juega a hacer perder. Y el grande es un juego en el que puedes jugar a hacer perder, que para mí es fantástico. Si miráis, o si habéis visto alguno de los vídeos, sobre todo los de los rankings o las selecciones de juegos así en general, veréis que pues, a mí son los juegos que me gustan, son los juegos en los que la interacción es grande, en los que la posibilidad de interferir de forma activa en los planes de otras personas, pues para mí es un punto a favor, porque también establece una especie de juego por encima de la mesa, el juego social, y yo creo que son los juegos que me dan vidilla. Y el grande, tal vez, por ser un juego en el que eso es posible, pues hace que no tenga esa gran difusión que se merece. Y aún así, aunque a fecha de grabación haga ya más de 8 años que se publicó la última edición en castellano, se va a publicar otra, que si estáis viendo este vídeo cuando se publique, pues espero que no hayan tomado la decisión de publicar el mapa que han puesto. Lo voy a poner aquí en pantalla para que le deis un vistazo, porque me parece horrible. Tal vez es verdad que la portada necesita un rediseño, ¿vale? El arte es el que es, aunque, oye, yo creo que evoca bastante bien la época. Pero bueno, un cierto lavado de cara pues seguramente no le venga mal. El mapa que han publicado, no, por favor. Tal vez este mapa, el que tenemos ahora en mesa, pues se haya quedado un poco antiguo visualmente, pero yo creo, para mi gusto funciona muy bien, pero bueno, soy viejo y es lo que hay. Pero lo que sí que no ha pasado con el grande nunca, al igual que creo que pasa con todos los grandes juegos, a pesar de que no me gusten, no me gusta el Catán, o no es que no me guste, creo que no es tan bueno,
Pero aún así, a pesar de eso, a pesar del tiempo que ha pasado, la mecánica continúa funcionando y la mecánica no se toca, no ha sufrido ninguna revisión respecto a mecánicas. Es la que es, funciona como funciona, el sistema de elección de cartas y puñetear con las mayorías continúa funcionando, con lo cual también tenemos un nivel de tensión en cada una de las 3 rondas de juego, porque no lo he dicho, tenemos 3 rondas de juego, ronda de puntuación, 3 rondas de juego, ronda de puntuación, 3 rondas de juego y última ronda de puntuación. Pues en cada una de esas 3 rondas de juego se crea la tensión suficiente como para que el juego sea emocionante, a pesar de estar delante de un euro de mayorías que tiene casi 30 años. Y que me gustaría que estuviese siempre disponible a un precio razonable, por favor, para que la gente lo pudiese comprar, que ojalá alcanzase el mass market, porque seguramente de los juegos euroclásicos de mitad de los 90, de lejos es mi favorito. Hay muchos más juegos de Wolfgang Kramer y sobre todo con Michael Kisley que tengo, que he jugado, que me encantan, que adoro, que me parece uno de los grandes, sino uno de los más grandes diseñadores de juegos de mesa de Europa. Siempre ha ofrecido una línea de diseño muy clara, o cuando ha descubierto, por ejemplo, como pasó con la trilogía de la máscara, más torres, ha descubierto una zona sobre la que explorar en el diseño, como fueron los puntos de acción y la selección de acciones en función de esos puntos. La ha explotado y la ha estado experimentando y la ha estado dando vueltas hasta más o menos encontrar algo destilado. A mí me parece muy loable. Tal vez en los últimos años no está publicando grandísimos juegos que vayan a pasar a la historia, pero sí es fiel a su línea de diseño. Y si decidís probar el grande, o bien por segunda mano, o bien en vuestro club de juegos o en vuestra tienda porque lo alquilan, o en la nueva edición que se vaya a publicar, os aseguro que si no lo habéis probado os puede sorprender, y mucho. Y ya está. Que solo puedo recomendarlo, que ojalá lo juguéis tanto como yo, sería jugarlo mucho, pero que sí disfrutéis de la tensión y las sensaciones que puede llegar a producir. Quiero decir, que disfrutéis de lo que puede llegar a dar un euro, a pesar de lo que hablamos siempre, es que los euros abstractos, interacción, poca, tal y cual, pues podéis jugar un juego en lo que esa interacción, esa curva o ese arco de jugador, como dice Carles en Casella de Isida, ese arco de jugador, para ser un euro, es bastante pronunciado. Las sensaciones que tienes jugando el grande son muy parecidas a un juego tenso, moderno, en el que se busque picos de emoción constantemente. Poco más o poco menos. Nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, uno de mis tops. Nos vemos. Hasta luego.